Buenos días a todo el mundo, gracias por venir. Me llamo María Camps y tengo endometriosis severa. Cuando me dieron el diagnóstico me sentí muy perdida y empecé a recibir y a buscar en Google información que me hizo sentir aún más perdida, porque mucha no es cierta, y de ello os quiero hablar ahora. Como he dicho, tengo endometriosis y a pesar de ella tengo 3 hijos. La primera vez que mi antigua ginecóloga me habló de mi enfermedad, no me dijo que tenía endometriosis. De hecho, no sé desde cuándo tengo endometriosis. Lo único que me dijo es que tenía un quiste de chocolate que no me iba a dar problemas. Sí dolor, porque con eso es normal que la regla te duela. Dolor normal no hay. La regla no duele ni tiene que doler. Si tu tía te dice que la regla duele, no la escuches y ve al médico. Y si tu médico te dice que la regla duele, cambia de médico. Que hay muchos que saben que no es cierto, como hemos visto. Yo empecé con dolor de regla, que eso es normal. Entonces, cuando ovulaba y cuando tenía la regla, es cuando tenía dolor. Eso también les parecía bastante normal. Luego llegué a tener dolor desde que tenía la regla hasta que ovulaba, los primeros 15 días de ciclo, cada ciclo. Eso ya no parecía tan normal. Y llegó el punto en que tenía dolor cada día de mi vida, desde que me levantaba hasta que me iba a dormir. Eso no es normal. No me podía levantar de la cama, no podía trabajar, y trabajo en casa, y además no podía tener hijos, como luego os contaré. Al cabo de años de saber que tenía un quiste de chocolate que solo me iba a producir un dolor normal, me derivaron a la cirugía por endometriosis severa, y mi cara fue un poema. ¿Qué? Otra cosa que tuve que escuchar es que era muy joven para tener endometriosis, pero más joven era cuando tenía solo ese quiste que no me tenía que dar problemas. Cuando se trata de endometriosis no hay edad, es decir, sí afecta a mujeres en edad fértil, pero cuando más joven se es, mejor para un diagnóstico. Porque la endometriosis con el paso de los años hace barbaridades. Si en lugar de banalizar ese dolor muchas hubieran sido tratadas, pues conservarían órganos que ahora no tienen, o los óvulos que ahora no les sirven hubieran podido servir o ser conservados, por ejemplo. Cuando me hicieron el preoperatorio de mi única laparoscopia, me dijeron, bueno, pues ahora te operaremos y ya estará. Y si no, pues con analgésicos y anticonceptivas hasta que te venga la menopausia, que luego pues ya se cura. Hombre, a ver, la endometriosis es una enfermedad que te hace desear la menopausia, pero es que incluso la menopausia no es garantía de nada, porque si te han seccionado un trozo de colon, por ejemplo, pues no vuelve a crecer. Y si tienes adherencias que te hacen una pelotilla con todos los intestinos, pues tampoco se despegan. Sí que es cierto que como no hay ciclo hormonal, pues se deja de alimentar a la bestia, pero las consecuencias pueden persistir hasta toda la vida. Las operaciones no curan. Yo en menos de un año de haberme operado volví a tener focos endometriósicos. Las pastillas tampoco curan. Yo estuve años tomando pastillas anticonceptivas y cuando las dejé no es que todo continuara igual, sino que incluso fue a peor. Sí que es cierto que la ponen en pausa, pero no son una solución. Mi caso personal es que ante ese panorama decidí cambiar mi estilo de vida, que ahora veo que dejaba bastante que desear, y con alimentación y alejándome de tóxicos, de cosméticos y productos de limpieza, a día de hoy la regla no me duele, no tomo analgésicos y vivo sin síntomas, a pesar de que no he curado mi endometriosis, porque no se cura. Otra cosa que tuve que escuchar es que si me quería curar, me tenía que quedar embarazada. Eso me hacía entre gracia y mucha pena, porque me lo decían a veces en centros de fertilidad. Pues ahí estoy yo. A ver, años más tarde puedo decir y afirmar categóricamente, porque lo he comprobado en mis carnes, ovarios, sacro, colon y todos los sitios que pueda haber, que el embarazo no cura nada. Yo he estado embarazada 2 veces y la segunda es bastante reciente, pero la primera vez
a menos de un año, igual que en mi laparoscopia, de haber dado a luz, volví a tener endometriosis. Lo que como no había cambiado, o sea, como había cambiado mi estilo de vida, no tuve síntomas, pero ahí estaba yo y la vi que había volvido a salir. Bueno, ahora después de mi tercera hija me he vuelto a hacer revisiones, sigo con endometriosis, pero por suerte de momento está inactiva. Pero bueno, yo no me voy a fiar mucho. Bueno. Después del capítulo de si te quieres curar debes quedarte embarazada, empezó bueno, es que claro, si tienes endometriosis y con esa reserva, nunca vas a poder ser madre. Bueno, a ver, ¿no? ¿En qué quedamos? Afortunadamente también he podido desmontar este mito y contra todo pronóstico puedo decir que he tenido 2 embarazos a término, algunos que se quedaron por el camino, pero 2 embarazos a término, uno por FIP, en los que tuve mellizos contra todo pronóstico, y otro natural. Muchas veces el diagnóstico de infertilidad se asocia el diagnóstico de endometriosis se asocia a infertilidad sí o sí. Y aunque parece irrefutable que la endometriosis afecta bastante a las posibilidades de conseguirlo, es imposible decir categóricamente tú puedes o no puedes. Yo personalmente, con unas analíticas hormonales pues aceptables, incluso bastante buenas, me dijeron al principio, estuve al borde de la algodonación. O sea, estaba a punto de abandonarlo cuando sucedió el milagro. Y en teoría, cuando estaba en el peor momento, porque yo he seguido controlando mi enfermedad, me hicieron unas analíticas hormonales en las que me dijeron que tenía una reserva ovárica de mujer menopáusica. Y además, ecográficamente se veía otra vez que tenía la zona pélvica forrada, pues vino mi tercera hija, aún no me explico cómo ha pasado, pero pasó, en el peor momento y con los peores pronósticos, y vino de forma espontánea. En último lugar, quiero no romper un mito, pero sí matizarlo, que es que la endometriosis es una enfermedad de mujeres, que sí que lo es porque la sufrimos nosotras, pero como nos afecta a nuestra vida social, familiar, de pareja, pues también están padres, hermanos, maridos, amigos y nuestra vida laboral, compañeros de trabajo, jefes. Si persistimos en pensar en que la endometriosis es solo un dolor de regla que se va con la menopausia o con operaciones o con embarazos o con pastillas, estamos banalizando un dolor físico y emocional que a veces supera al físico de muchas mujeres y de su entorno. Por nosotras, por nuestras hermanas, por nuestras amigas, primas, sus padres, sus hermanos, amigos, novios y maridos, más investigación y una cura ya. Gracias. Creo que es el lugar perfecto para hacer mi intervención, que iba por título El cambio empieza en ti. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos la capacidad de cambiar su estructura, su diseño, sus materiales, todo aquello que creamos que podemos cambiar, porque realmente el cambio empieza siempre en nosotros mismos. No son muchos minutos, no sé si se ha arreglado, pero continúo, ¿eh? Se ha arreglado. No hay muchos minutos, así que voy a intentar ser bastante breve. Y me gustaría decir que hay una cosa en la que yo creo que culturalmente no se nos ha enseñado, ni se nos ha educado así, y eso es lo que yo quiero centrarme hoy en mi charla, y es el tema de la autorresponsabilidad. Siempre que hago una charla, me gusta indicar que hablo sobre mi propia experiencia. Cada persona signo igual la experiencia de cada uno. Mi experiencia es mía y cada uno tiene la suya. Por lo tanto, todo lo que yo pueda decir aquí, el que quiera lo puede coger, el que no, pues que le entre por aquí y le salga por allá. Ya está, es simplemente eso. Dicho esto, me gustaría decir que creo que existen 5 puntos claves, diría yo, para que se produzca un cambio personal. Lo que sí sé con certeza, y eso sí que pondría las manos en el fuego, es que siempre, absolutamente siempre, empieza en nosotros mismos. No es una tarea sencilla, porque no lo es, no nos vamos a engañar, porque una cosa es la teoría y lo otro es la práctica. Todos los que estamos sabemos seguramente de sobra que teorías tenemos muchas, pero a la hora de la práctica a todos nos cuesta.
y en muchas ocasiones no sabemos por dónde empezar. En este punto, las personas que me conocen, muchas me dicen, ostras, ¿tú cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has conseguido esto? No pareces una enferma. No hay una fórmula mágica, o sea, no nos engañemos. Lo que sí sé es que he tenido que pasar por 5 fases durante estos 8 años para ver que realmente en mí se ha producido un cambio. El primero sería la intención, luego los desarrollo. La segunda fase sería la convicción y la claridad. El tercero, la decisión junto con la acción y el compromiso. La cuarta fase sería la colectividad. Suena raro, pero luego os explico. La quinta, la continuidad y la constancia, entre paréntesis, con nuestro compromiso. Primera fase, la intención. Para que se dé este primer paso, se debe sentir una necesidad en mayúsculas, sea personal o a nivel mundial, porque no pensar a lo grande, ¿no? Los cambios siempre surgen de las necesidades. En mi caso, porque escribí un libro, creo que mucha gente de aquí lo sabe, pues porque mi necesidad era encontrar un libro que fuera, bueno, pues que explicara algo de lo que yo estaba viviendo. No lo encontré. De esa necesidad surge la intención. Mi intención fue escribir un libro. ¿Por qué? Pues para que nadie más, o al menos el máximo número de mujeres, no se encontraran en mi caso. Segunda fase, convicción y claridad. Para lograr un cambio hay que estar convencido, o sea, es básico. Hay que estar convencidos de que realmente se quiere cambiar, si no, apaga y vámonos. Para esto hay que ser realmente muy honestos, cada uno consigo mismo, porque esto lleva a despertar emociones, remover emociones, sentir, no sé, diría yo, emociones o conocer nuevos sentimientos tuyos, y esto hay que vivirlo. Hay que tener una claridad de todo eso que se está sintiendo. ¿Por qué? Pues porque esta claridad seguramente es la que nos llevará a tomar el siguiente paso, que será el de la decisión, la acción y el compromiso. En esta fase creo que es de gran utilidad tomarse un tiempo de silencio, de retiro consigo mismo, para escuchar la parte interior, nuestra parte interior, dejar a un lado la parte que es más racional y conectar con nosotros. Es importante, ¿no? Hacer un pequeño descanso, ¿no?, del mundo mental y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que puedo hacer o lo que puedo intentar hacer para mejorar? También diría que en esta fase es súper importante hacerse la pregunta siguiente, es la que yo me hice, que ¿qué es lo que verdaderamente yo necesito para poner orden, sino fin? A veces sabemos que no hay un fin, pero como mínimo para poner un orden en esta situación que yo sé que me está perjudicando. De aquí pasaríamos a la tercera fase, que es decisión, acción y compromiso. Meternos en la cabeza, lo repito, que la única persona que puede hacer algo por nosotros mismos somos nosotros. Nadie más, con un paréntesis, es verdad que necesitamos en ciertas ocasiones de ayuda externa. No nos engañemos, casi todas o muchas de nosotras hemos pasado por cirugía. Por lo tanto, sí que hay una parte importante de apoyo externo, pero el cambio y la decisión está en nosotros mismos. No solo hay que decidirse a cambiar, sino que creo que también hay que decidirse a tomar una acción y además comprometerse con llevar a cabo esa dicha acción. No puede quedarse con una mera decisión. ¿A qué me refiero en nuestro caso? Por ejemplo, un cambio de alimentación, cambio en nuestra manera, no sé, de hacer ejercicio físico, cambiar patrones mentales, ¿por qué no? Buscar nuevos caminos que puedan ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. Pero las buenas intenciones no son suficientes. Debemos decidir qué cambios queremos hacer y comprometernos con ellos para llevarlos a cabo. Cuarto, colectividad, que suena un poco raro, y es que una vez que hayamos empezado a realizar cambios en nuestra vida y veamos que sí son posibles, porque son posibles, entonces podemos empezar a pensar más allá de nosotros mismos. Plantearnos preguntas como ¿qué efectos positivos pueden tener estos cambios que se han producido en mí y si puedo extrapolarlos más allá de mi propia vida y si pueden beneficiar a alguien más? Por ejemplo, a nuestra familia que sufre junto con nosotros.
entorno de trabajo, entorno laboral, no sé, el entorno que se os ocurra. Podemos preguntarnos cómo y dónde podemos tomar responsabilidad para que las situaciones que no nos gustan mejoren o no se vuelvan a producir. Entonces, aquí, aludiendo a las palabras que era de la doctora Alicia Hernández, no trabajemos solos, contactemos con otras personas, tratemos de formar grandes equipos. Es posible encontrar gente que piense como nosotras, que tenga criterios similares, personas con las que podamos compartir, pues eso, puntos de vista, reacciones. Tal vez los podamos encontrar a nuestro lado, o en otros países, a mí me ha pasado. Pero la intención es siempre llegar más lejos. Y aquí quiero citar una frase que me encanta, que solos podemos ir más rápidos, pero es que juntos podemos llegar mucho más lejos. Y creo que en nuestro caso es obvio que lo que tenemos que hacer es llegar más lejos. Quinta fase sería la continuidad y la constancia, entre paréntesis, con nuestro compromiso, con vuestro compromiso, ¿vale? No podemos sacar conclusiones de nada si no ha habido una continuidad y una constancia en el tiempo con nuestro compromiso. Es necesario seguir hacia adelante con nuevos patrones, crear una constancia, tener una continuidad en el tiempo y consolidar nuevos hábitos. Pongo ejemplo, acupuntura. Me pasa con muchas compañeras conocidas que tienen endometriosis, me preguntan, ¿pero tú has hecho acupuntura y a ti te ha funcionado? Yo siempre les pregunto, ¿cuántas sesiones has hecho? ¿Por cuánto tiempo? Normalmente es curioso, pero la pregunta es 3 o 4 sesiones. A mí me costó 1 año y medio, pero no he notado cambios, os lo prometo. Pero requiere una continuidad y requiere una constancia. Así que es evidente que necesitamos darnos tiempo para corroborar y experimentar ciertos cambios cuando tenemos patrones tan sumamente arraigados a nuestra mente y nuestra persona. Para acabar, me gustaría decir que deberíamos quizás ser menos sujetos pacientes y ser un poco más sujetos activos dentro del proceso de nuestra propia curación y no dejar el 100% de la responsabilidad en manos de los profesionales, por muy buenos que sean en mayúsculas, y lo digo con todo mi respeto delante de los profesionales que hoy tenemos aquí, a los que seguro que les podemos hacer la ola, pero ellos están para ayudarnos y para guiarnos en nuestro proceso de curación. Pero sobre todo, no olvidemos, por favor, tomar conciencia de nuestra autorresponsabilidad. Y aquí termino. Gracias. Hola, yo soy Gloria y os voy a explicar mi historia de una manera diferente, que espero que os guste. Hola, me llamo Gloria y esta es la historia de cómo me convertí en una endoguerrera. De pequeña, yo era una niña normal, con amigas normales, iba a un colegio normal, tenía unos padres muy normales, una casa normal y hasta tenía un perro de lo más normal. Todo era tan normal que cuando a los 9 años me vino la menstruación y tenía que ausentarme de clase una vez al mes porque me dolía, también eso era normal. Pasó el tiempo y fui haciendo mi vida, hasta los 25 años, cuando en una comida familiar de golpe sentí un dolor punzante y agudo, como un quemazón. Preocupada y dolorida, decidí ir a urgencias. Me hicieron varios análisis y pruebas, pero los médicos no veían nada. Aunque los análisis daban negativos, me dieron medicación para la infección de orina, para ver si así se me pasaba. Pero no se pasó, y los siguientes 4 años fueron una eterna visita a urgencias, ginecólogos, urólogos. Me hicieron análisis, ecografías, radiografías, me decían que podían ser piedras en el riñón, infección de orina, y 2 veces casi me operan de apendicitis. Vieron que tenía un quiste, pero no le dieron importancia, así que nunca conseguí un diagnóstico. Un día me desperté de madrugada, algo no iba bien.
Me di cuenta que me había venido la regla y acudí a urgencias. Me ingresaron una semana. A pesar de todo, siguieron sin darme diagnóstico, porque cuando la regla se fue, yo mejoré. Pero a nadie le pareció raro ni que tuviera un quiste ni que justo el dolor fuera durante la regla. Seguí yendo a urgencias, porque cada vez las reglas eran peores. Les decía que tenía un quiste, que me lo miraran, visité varios ginecólogos, varios hospitales, pero me llegaron a decir que era hipocondríaca, que me pusiera a trabajar, que hiciera vida normal, que a algunas mujeres la regla les duele más. Llorando, desesperada, les decía que no podía hacer vida normal, pero me cerraban todas las puertas. Pero después de 4 años, por fin llegó el día, y tras una operación de urgencias de más de 5 horas, tuve un diagnóstico. Tenía endometriosis. Después de todo parece que no era tan normal. Podría contar que me quitaron 1 ovario y medio, que me limpiaron los intestinos de adherencias, el peritoneo y la pared abdominal. Podría contar también que después de esa operación empezó el dolor crónico y que mi vida se convirtió en un infierno desde entonces. Podría contar que intenté quedarme embarazada y no pude. Os podría contar que fui a otro médico que me volvió a operar, pero que cuando volví a los 4 meses con dolor agudo otra vez, lo único que me dijo fue: a ti lo que te pasa es que tienes baja la autoestima por no poder ser madre y por eso te quejas tanto, porque no te puede doler. Os podría contar que sentí que me hundía en un pozo y que durante todo ese tiempo lloré, mucho. Lloraba por el dolor, por la incomprensión médica y porque no conseguía tener hijos. Pero esta es la historia de cómo me convertí en una endoguerrera, así que os diré que un día dejé de llorar. Ese día me di cuenta que mi vida hubiera sido distinta si alguien me hubiera informado, si algún médico me hubiera escuchado a tiempo, si hubiera habido alguna asociación en Cataluña a la que poder acudir con mis preguntas. Y ese día decidí que haría todo lo posible para que mi historia no volviera a repetirse. Conocí a otras chicas como yo y juntas creamos una asociación. Después de eso he tenido otra cirugía, con un médico que sí me ha escuchado. Ya no tengo ovarios y definitivamente no puedo tener hijos. Vivir con endometriosis puede ser muy duro, y aunque no podemos cambiar el hecho de tener una enfermedad crónica, porque son las cartas que nos han tocado y no podemos cambiarlas, sí podemos cambiar la actitud con la que nos enfrentamos a ella. Yo decidí luchar y para recordármelo me hice un tatuaje, para recordar lo que a veces mi mente olvida. Levántate y sigue luchando. No va a ser fácil, no será divertido, pero sin duda merecerá la pena. Hola, pues yo soy Gloria y esta ha sido mi historia. Antes de terminar quería dar 3 mensajes. El primero es a todas las mujeres que tienen endometriosis. Les quería decir que todas y cada una de ellas llevan una endoguerrera dentro y que solamente hace falta que la dejen salir. El segundo mensaje va dirigido a los médicos que durante estos años me han escuchado, han sentido empatía por mí y han intentado ayudarme, que son básicamente 2. Muchas gracias. También agradecer a los médicos comprometidos con la enfermedad, que aunque hay pocos, los hay. Y por último, quería dar un mensaje a los médicos que durante estos años me han llamado hipocondríaca, me han llamado floja o me han llegado a decir que tenía baja la autoestima por no poder ser madre y que por eso me quejaba tanto. Pues a ellos les diré que no, que yo no tengo baja la autoestima por no poder ser madre, que no soy una floja y que no soy una hipocondríaca. Yo lo que soy es una endoguerrera. Yo soy José Camuñas y soy el padre de una hija normal, que tenía una familia normal, que tenía un Pedro normal y que la trataron de forma anormal durante todo el proceso hasta que fue diagnosticada con el problema de endometriosis.
Me han dicho de la asociación que explicara un poco mis sentimientos. Viendo este vídeo, mis sentimientos son enormes. Ahora bien, mi hija, en este proceso de empezar con dolores de abdomen hasta que tiene una primera cirugía de urgencia y hasta que después encontró ya otras posibilidades con otros médicos especialistas que hemos estado viendo aquí, que siendo pocos y siendo una enfermedad, dijéramos, que afecta a muchas mujeres, todavía hay pocos profesionales que conozcan este tema. Mi sentimiento fue de ver unos prejuicios enormes en todo el proceso sanitario de medicina por el que yo también la acompañé en algunas partes, en algunas partes de su vida. Mi primer conocimiento de la enfermedad empieza un día en que mi hija está en urgencias. Está en urgencias, llega, me avisa, estaba con su pareja, estaba en urgencias con dolor de abdomen grande y bueno, yo llegué a urgencias porque me avisaron y demás y el diagnóstico que le hacen no tenía nada que ver con la endometriosis y por tanto el pronóstico pues era absolutamente erróneo, no había diagnóstico correcto y el pronóstico pues era inservible, no se sabía qué había que hacer. Esto duró, como explicaba en estas imágenes, duró muchos años, 5 años en total, de entrar en urgencias, salir de urgencias con diagnósticos averiados, con pronósticos inservibles y yo lo que sentía, pues lo que me sentía era absolutamente inválido como padre y una situación complicadísima de no saber qué hacer. Y claro, esto que nos llevaba a repetir otra vez, empezamos un itinerario caminando por un camino de médicos privados, de ginecólogos privados, ginecólogos públicos, buscando enchufes en la medicina, a ver en dónde había un especialista de eso tal, y ninguno, durante 5 años, nadie dijo que había un protocolo para ver, para conocer la posibilidad de que una enferma tuviera esta enfermedad. Conclusión a la que yo he llegado como padre, pues tengo un sentimiento de que ha habido y hay un prejuicio muy grande en diferentes aspectos. Primero, la simplicidad del tratamiento de la enfermedad. No se puede ser tan simple un profesional de la medicina que diga, bueno, pero esto pasa, es que tu hija tiene sobrepeso, lo que tenía que hacer es deporte y no sé qué, bueno, pero el dolor que tiene, el dolor que de esto, sí, bueno, ya que no tenga tantas manías y tal, lo que tiene que hacer es trabajar. Dice, pues es que no puede ir a trabajar, dice, que vaya a trabajar, que le irá bien. Jolines, y yo digo, pues esto no puede ser. Claro, yo tengo una edad que es evidente y en consecuencia tengo una educación que quizás sea machista. Seguro que es machista. Y entonces, pues yo mismo como padre decía, lo que tienes que hacer es no hacer caso, no de esto tal, no estés tan pendiente de esto tal. Claro, esto pasado el tiempo, pues me ha generado complejo de culpa. Yo le decía a mi hija esto y qué equivocado estaba. He llegado a la conclusión de que todo eran prejuicios de género. Es que es una mujer, es que... Prejuicios del diagnóstico simple, porque no se puede ser tan simple en un diagnóstico y decir, bueno, que ya se le pasará. Pero esto en profesionales con carné, quiero decir, profesionales aparentemente preparados y demás, y me encontré pues cuando un día en una cirugía de urgencia, en una entrada en urgencias, resulta que el doctor, el cirujano que estaba de guardia, dice, bueno, le duele tanto que la vamos a operar. Entonces la fueron a operar, 5 horas de quirófano y sin ninguna previsión de que podría tener una endometriosis. La operaron para ver si tenía un quiste. Dice, sí, tiene un quiste de chocolate, no sé qué tal, pero bueno, esto se le iría solo. Y bueno, y yo convencido, quiero decir, o sea, yo y mi familia, pero yo absolutamente convencido, yo me tengo por una persona cartesiana, si me explican las cosas las suelo entender, pero no entendía nada. Digo,
Entonces, después de 5 horas, viene un cirujano y dice, le hemos operado, tiene una endometriosis ovárica bilateral. Y yo digo, ¿ovárica bilateral? Digo, pues esto es una cosa que se debe notar antes de operarla. Dice, pues claro que se hubiese notado, pero aquí no lo sabemos descubrir y demás. Dice, ¿y todos estos 5 años perdidos hasta ahora, quién se los devuelve a mi hija? Pues eso es lo que siento, nadie le puede devolver nada. Al final, una segunda operación y una tercera operación, de la que ahora está, dijéramos, vamos a decir, curada, sabemos que no se cura y demás. Entonces, ¿cuál es mi sentimiento? Mi sentimiento es de frustración absoluta en el proceso de la enfermedad y en la soledad, ver la soledad en la que se encuentran las mujeres en esto, pues se encuentran absolutamente solas. Yo lo he visto con mi hija, porque no solo ha sufrido la enfermedad, ha sufrido la presión familiar, la presión de algunos profesionales incompetentes, a los que no voy nunca a nombrar, pero ha sufrido y eso es lo que quiero transmitir. Ahora, viendo hoy las charlas, las conferencias que hemos dado, he visto profesionales capacitados, capaces de pelear con la enfermedad. Yo he conocido a partir de entonces buenos médicos que están muy entusiasmados con su trabajo, que comprenden perfectamente a las mujeres, en concreto a mi hija en este caso, y que el futuro es bueno. La última intervención del doctor Carbona ha dado aquí una visión global, además de los médicos competentes en su sector y en su explicación de la enfermedad y tal, ha dado una visión global de que se avanza, de que la situación puede mejorar, y es importante que yo no sea el único hombre de una mesa de la representación civil y no de la profesional. Es importante que los hombres se interioricen este problema, que las mujeres están muy solas y que no consintamos que haya ninguna presión familiar sobre una mujer que está dolorida. Por último, voy a acabar yo el acto. Yo voy a explicar mi caso, que es un poquito peculiar, diferente al resto, y voy a contar un poco cómo formamos la asociación aquí en Cataluña. A mí me diagnosticaron endometriosis en el 2011, hace 5 años, muy poquito, pero hace tan solo 6 que tengo un informe médico de unas secuelas quirúrgicas que llevo peleando con ellas desde el 2012 que me operaron. La primera vez que un médico especialista me dijo que tenía endometriosis, me la comparó con una diabetes, a mí se me quedó cara de póker, y me dijo que me tenía que operar, sin darme más explicaciones. En ese momento tenía tantísimo dolor que ni tan siquiera me cuestionaba sus métodos y entré en quirófano. A los 3 meses de entrar en quirófano empecé a empeorar, a empeorar, a empeorar. Mi médico no sabía qué decirme, me empezó a decir que tenía un dolor psicológico, que era mental, que era una floja. Yo empecé a dudar, me empezó a dar un tratamiento, otro, me tenía con analgesia cada 2 horas. No sé cuantísimas pastillas al día me estaba tomando. Un día de repente me dijo que tenía dolor fantasma y yo dije, ¿y eso qué es? Y me dijo que bueno, que seguía sintiendo el dolor que yo tenía con anterioridad. Le intenté explicar que yo tenía un nuevo dolor que no sabía dónde estaba, que sí que sabía dónde estaba, pero que no era el antiguo dolor que tenía, que estaba limpia de endometriosis y que algo pasaba. La perseguí 2 años y medio hasta la saciedad, por la pública, por la privada. Al final entendí que tenía un problema de oído ese médico. Me hizo dudar porque pensé, si un especialista en la materia me dice que tengo un problema psicológico, quizás sea yo la que lo tenga. Hice una reflexión hacia mi persona y dije, no, el problema lo tiene ella, no lo tengo yo. Así que decidí ponerle una reclamación y hacer un cambio de médico. Ahora mismo me lleva una doctora especialista a la que le estoy enormemente agradecida. Tiene muchísima generosidad, siempre me ayuda cuando la necesito
y me fue explicando el tipo de endometriosis que tenía, a qué cirugía me había sometido y cómo había ido todo. Y a partir de aquí me empecé a meter en redes sociales, porque el doctor Google no es un buen compañero de batalla, y vi que no había ninguna asociación detrás, vi que no había nada, simplemente que había el éforo femenino que es horroroso, porque parece que te vayas a morir. Y entonces dije, tenemos que hacer algo, ¿no? Conocí a unas compañeras y decidimos montar una asociación. ¿Por qué? Porque a mí me hubiera gustado que alguien desde la calma y desde la tranquilidad me hubiera ayudado, me hubiera aconsejado cómo llegar a un médico especialista, no me hubiera alarmado diciéndome que unas pastillas matan, cosas que actualmente en redes sociales están, y la verdad, que dan un poquito de miedo. Nosotras en Cataluña hemos tenido muchísima suerte, estuvimos en la Comisión de Salud con Alba, nos acompañó el doctor Francisco Carmona, aprobaron por unanimidad nuestras peticiones y seguimos trabajando hacia adelante para que se cumplan. El Ministerio de Sanidad poco hace al respecto, es par con contenido, no existe. Alicia y Carmona, si no me equivoco, desarrollaron un díptico, lo estuvieron trabajando, que se quedó en un cajón, que nunca fue a parar a los ginecólogos generales y a los centros de primaria, que era su función. Y yo me pregunto, vale, los organismos están como están, los médicos nos ayudan en todo lo que pueden, ¿y nosotras qué hacemos? Porque el año tiene 365 días. Yo desde mi visión, de parte de la asociación, me he encontrado con varios tipos de enfermas. Las enfermas que no se mueven porque están malísimas, las enfermas que se encuentran bien y como se encuentran bien tampoco se mueven, y las que están medio que están cuando, bueno, lo hacen cuando les apetece. Creo que también es responsabilidad nuestra alzar la voz por la enfermedad. No debemos de quedarnos en casa esperando que no llegue una cura, ni recaer la culpabilidad en los médicos de que no hacen nada. Hay muchos médicos que hacen mucho. Lo que nosotros no nos podemos quedar en casa esperando a que el día de mañana aparezca algo. Creo que es parte de nuestra responsabilidad. No es lo mismo estar de un lado que echarse a un lado. Y los pequeños gestos son los que mueven el mundo. Y si cada una de nosotros moviera ese pequeño gesto, el mundo podría cambiar y podríamos mejorar y difundir esta enfermedad. Agradecer por último a Alba Vergés, que ha abierto el acto, a Nuria Costa, a los profesionales médicos que han hecho una labor estupenda, que están aquí, que nos apoyan, nos ayudan, que siempre que les pedimos algo nos tienden la mano. Y creo que con lo que he comentado antes es una buena reflexión para hacer hoy. Como digo, el año tiene 365 días, la endomarcha es un día, pero el resto del año también hay que hacer algo. Muchas gracias y nos vemos el año que viene.